Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio profundo de la palabra de Dios. Soy el ministro Enoch Martín con ustedes en el análisis de la profecía. En este caso hoy vamos a estudiar un tema discutido y poco comprendido en nuestro medio. Vamos a analizar el término que aparece en la Biblia. De hecho es una profecía que hoy deben haber personas como David. Lo vamos a analizar desde el ángulo profético. Básicamente vamos a ver los últimos misioneros de nuestra época deben de ser como David. Los últimos misioneros deben ser como David. Y vamos a empezar con la profecía registrada como tipo. Vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a entender esta parte. Primera de Samuel. Abramos nuestras Biblias, por favor. Hablando del enfrentamiento entre David y Goliat. Vean qué ocurre. Vamos a ver algunos detalles que quizás no habíamos visto. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el verso 17 al 21. Dice así. Un día Isaí dijo a su hijo David: toma para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos presto al campamento a tus hermanos. Primera de Samuel 17, ahora el verso 18. Capítulo 17, verso 18. Lleva también estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están bien, y tráeme prenda de ellos. Estamos observando que Isaí manda a David, donde estaban sus hermanos. Y los hermanos estaban en pleno combate entre los filisteos y los hebreos, en este caso los israelitas. Se nos escapan algunos detalles porque siempre se nos ha contado la historia de David y Goliat. Pero se nos escapan algunos detalles, ¿por qué? Porque leemos superficialmente. Pero justo cuando David llega donde estaban sus hermanos, ocurre un suceso. Sigamos leyendo los versículos. Primera de Samuel capítulo 17. El versículo 18 dice: lleva también estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están bien, y tráeme prenda de ellos. Verso 19. Están con Saúl, con Israel en el valle de Ela, peleando con los filisteos. Versículo 19. Dice: están con Saúl, con Israel en el valle de Ela, peleando con los filisteos. Verso 20. David se levantó de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga, como Isaí lo había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. ¿Captaron esa parte? Justo cuando llega David, están los dos pelotones, el de los filisteos y el de los hebreos. Estaban gritando. Primera de Samuel capítulo 17, el versículo 21. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden, escuadrón contra escuadrón. En ese preciso momento llega David. Y obviamente Goliat debió haber destacado por su altura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Están los dos escuadrones, llega David, él los ve frente a frente, pero entre los filisteos destacaba Goliat. Eso no hay duda por su estatura. Y la actitud de David fue la siguiente. Primero de Samuel, el capítulo 17, el verso 40. David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril, y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Entonces, ¿cuántas piedras tomó David? 5. Tomó 5. Estas 5 piedras, ¿para qué las quería él? Porque si fallaba en el primer intento, su vida estaba en peligro. Porque se iba a enfrentar a alguien que era experto en guerra desde su juventud. A lo contrario de David, él no tenía experiencia en guerra. De hecho, no podía ni usar el armamento de un soldado hebreo. Entonces, ¿por qué él toma 5 piedras? Vamos a analizarlo y vamos a ver lo que hay detrás de ello. Si uno analiza también
el trato que le da David a Goliat y Goliat le da a David, los papeles se invierten. Veámoslo. Primera de Samuel capítulo 17, el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. ¿Ven entonces? David estaba totalmente convencido que Dios estaba con él. Bien, vamos a hacer una pregunta. Si David tomó 5 piedras, la pregunta es: ¿con qué David mató a Goliat? Allá respondió ya un par de hermanos, la piedra. ¿Qué dicen los que estamos presentes acá? Los que nos van a ver en el video también pueden hacer sus comentarios en la sección de comentarios. ¿Con qué David mató a Goliat? Todo el mundo ha escuchado la historia. Entonces ya dijeron que algunos que con la piedra. Pero vamos a ver que no fue con la piedra, fue con la espada. Pero la mayoría ha comprendido que David mató a Goliat con una piedra. Mentira. David no mató a Goliat con una piedra. David mató a Goliat con su propia espada de Goliat. Ok. La piedra le dejaría inconsciente. Lo que hizo la piedra, claro, la piedra hizo botar a Goliat. Porque en el momento que Goliat se enoja, porque Goliat se enojó, está David, viene con una vara, ojo a eso, viene con una vara, viene con una onda y viene con 5 piedras en su bolsa pastoril. Esas eran las herramientas que él traía. Entonces viene Goliat y le dice: ¿pero tú qué crees, que yo soy un perro? Tú vienes conmigo con un palo, o sea, refiriéndose a la vara que traía, porque él era pastor. ¿Tú crees que soy perro? Claro, se enojó entonces. Y cuando se enojó entonces se quitó el casco. Es lo que dice el Espíritu, pero ella se quitó el casco. Y fue furiosamente hacia el pobre David. Y mientras David vio que venía a toda velocidad Goliat, sin casco, y como él era experto en la onda, agarra de su bolsa pastoril, ¿cuántas piedras dijimos que había? 5, pero agarró una, la colocó en su onda y empezó a girarla. Pero en esa escena viene Goliat a toda velocidad y la tira y justo le pega en la frente, y con eso lo desequilibra y cae. Y luego corre David, toma su propia espada de Goliat y le vuela la cabeza. Así murió Goliat, pero no fue con la piedra. Ahora, vayan pensando, si tenía 5 piedras y solo usó una, ¿cuántas no usó? 4. Interesante, eso ya se puso interesante. Sigamos leyendo. Estamos en 1 Samuel, ¿no? 1 Samuel. 1 Samuel. Sí, ya leímos el capítulo 17, los versos 45. Ya lo leímos. Ahora vamos a leer el verso 49. Sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, ¿ven? Y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso 51. Entonces David corrió, tomó la espada de él y lo mató y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Subrayen eso, huyeron. Lo dice claramente, hirió en la cabeza. Lo hirió en la cabeza, pero no lo mató. Lo mató. ¿Pero con qué lo mató? Con su espada. Bueno, sí. Entonces ya por lo menos vamos cambiando ciertas ideas que desde niños nos lo han colocado aquí, que fue con la piedra y no fue así. Fue entonces con la espada del propio Goliat. Bien, ahora tenemos que resolver lo otro que habíamos ya mencionado. 5 piedras y solo usó una, quedaron 4. Noten, porque aquí no hay casualidades. Debió haber tomado una, la mete, 2, la mete, 3, la mete, 4, la mete, 5 y la metió.
Es decir, las piedras iban numeradas. Y de las 5 debió haber usado una, como dice el texto. Pero de las 5, ¿cuál usó? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. ¿Qué piensan ustedes? Seguramente la última, que era la que estaba más arriba, ¿no? Usted está usando la lógica. La quinta. La quinta. ¿Qué dicen los demás? Queremos que conversemos. La primera, porque es el rival directo que tiene David. La primera porque era el rival directo. Ven que ahorita ya hay dos posiciones. Está bien. Estamos opinando. ¿Qué dicen los demás? Son 5 opciones que tiene ahí y están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5. Y él mete su mano, agarra una, pero la pregunta es ¿cuál agarró de las 5? Ya tenemos 2 opciones. Los 2 extremos ya nos lo dieron. La primera y la última. Digo que una de cualquiera, no Una de cualquiera, no importa. No la dice, no importa. Una Ok. metió la mano. Sin embargo, Dios cuida los detalles. Estaba formando el tipo. Por eso nuestro análisis hoy es que Dios va a tener misioneros, hoy en nuestro tiempo, misioneros como David. Y David no era cualquiera. Por algo Dios dice que debemos ser como David. Y luego lo vamos a leer donde lo dice. Como David. Tenemos que entender cómo pensaba David, cómo trabajaba David, cómo enfrentaba la oposición David. Entonces tiene 5 piedras, usó uno, eso está bien claro. Pero queremos dejar claro qué número de piedra agarró él para derrotar, por lo menos hacer caer a Goliat. Porque, ojo esto, ese es el tipo. En el antitipo, tienen que haber también 5 piedras. Y dependiendo a lo que descifremos en esto, vamos a entender la realidad. Bien, entonces, por el momento, hasta este nivel del estudio, no vamos a decir qué piedra o qué número de piedra usó él. Si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Pero que esté pendiente y si se me pasa a mí, recuérdemelo. Pero ahorita voy a tratar de resolver lo que ocurrió cuando usó las 5 piedras. ¿Por qué agarró 5? Pudo haber agarrado 3 o pudo haber agarrado una, pero agarró 5. O pudo haber agarrado 6 o 7, pero solo agarró una. Digo, agarró 5. Pero vamos a ver. Vamos a ir a resolverlo a 2 de Samuel. Vayan conmigo a 2 de Samuel, el capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. El versículo 15. Dice así. Como los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel, David y sus siervos descendieron y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Verso 16. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 16. En eso Isbi Benob, subrayen ese nombre por favor. En eso Isbi Benob, uno de los hijos del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, tenía ceñida una espada nueva, trató de herir a David. Entonces, este Isbi Benob era un gigante. Y era hijo de gigante, dice. Entonces vamos contando. Numeremos ahí donde dice Isbi Benob 1. Va 1, ¿estamos? 1. Ahora, 2 de Samuel capítulo 21, el versículo, vamos a leer el versículo 17. Pero Abisai, hijo de Sarvia, lo socorrió e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrán con nosotros a la batalla para que no se apague la lámpara de Israel. Entonces, ¿qué pasó con Isbi Benob? Lo mataron. Murió y era un gigante. Ahí está. Vamos al 18. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 18. Después hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai, Usatita, mató a quién? A Saf, hijo del gigante. Contemos 2. Vamos 2. El primero, Isbi Benob. El segundo, Saf, hijo del gigante. Llevamos 2. Saf. ¿Dónde estamos? ¿En el 21, versículo 21? 18. ¿Dónde estamos? Estamos en el versículo 18. Voy a repetir para que los hermanos en línea y los que estamos presencialmente y luego en las redes sociales lo tengan claro. 2 de Samuel capítulo 21,
versículo 18 estamos ahora, identificando al segundo gigante. Después hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asaf, hijo del gigante. Entonces Saf es el número 2 aquí en nuestro conteo. Segunda de Samuel capítulo 21, el verso 19. En otra batalla contra los filisteos en Gob, Elanán, hijo de Jare, Elohim, de Belén, mató, oigan, a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar. ¿Quién es el que mató a Goliat según este verso? Elanán. ¿Y no que fue David? Yo le iba a decir, desconociendo este estudio, de que al coger 5 en un enfrentamiento entre un ejército que es determinada posición, en este caso piedra, Ajá. no determinado para un capitán, teniente o determinado para desarbolar el ejército en sí, pero desconocían esta cantidad de gigantes que está dando usted. Ok, pero entonces, ahora lo estamos cuadrando, ¿cierto? Sí. Excelente, de eso se trata. Y para eso estoy acá, para apoyarles y para tratar de enseñar hasta donde la medida posible, ¿no? La profecía y la real verdad presente. En este caso, vamos a hacer las conexiones. ¿Cuántos gigantes llevamos? 3. 3. Numerémoslo. Bueno, yo voy a usar el pizarrón, hermano. Lo voy a tomar, con permiso. Lo voy a tomar. Vamos a numerarlo porque es tan importante. Bien. ¿Me van a ayudar ahí, por favor, a numerar? El número 1, ¿quién es? Vamos a apuntar aquí. Es primero, vale, pero podría ser Goliat de Gat. Ahorita vamos a ver. Entonces tenemos, ¿cuántas piedras tomó David? 5. 5 piedras. Ok, 5 piedras. Las tomó. Noten que David tomó estas 5 piedras, las tomó antes de ver los 2 pelotones o los tomó después de que vio los 2 pelotones. Dice el hermano que antes. Después. Y la hermana dice después, nos tenemos que poner de acuerdo. Miren que vamos a estrenar aquí. Y creo que no lo puedo abrir. Ok. ¿Cuándo es entonces? ¿Antes o después? Cuando llegó David al campo de batalla y vio enfrentar a los 2 ejércitos. Es decir, las 5 piedras David las tomó antes de ver a los 2 pelotones. No, a Israel y a... Después de verlo. Después de ver los 2 pelotones. Es decir, si él no hubiera visto los 2 pelotones, no toma las piedras. O sea, tenía una razón por la que él estaba tomando estas piedras. Bueno, entonces tenemos las 5 piedras. Pero él las tomó justo cuando vio los 2 pelotones. 5 piedras. Y luego estamos en segunda de Samuel. ¿Qué dice segunda de Samuel? Lo que estamos nombrando, los gigantes. El número 1. Isbi Benob. Podría. No. Pero vamos a ver. No me tocó ver a Goliat con una de esas 5 Sí, pero ahorita vamos según lo de segunda de Samuel capítulo 21. ¿Sí? Segunda de Samuel capítulo 21. El versículo 16. ¿A quién nombra ahí? Isbi Benob. No, ahí está. Tenemos uno. ¿Y este que era? Un gigante. El número 2. Tenemos en segunda de Samuel capítulo 21. El versículo 18. Es Saf. Llevamos 2. Y el número 3 lo tenemos en segunda de Samuel capítulo 21, el verso 19. Dice, ojo, Goliat. ¿Goliat qué? Geteo. ¿Quién mató a Goliat Geteo según segunda de Samuel 21, el verso 19? Elanán. ¿Y no que fue David? Es otro. Este es otro, así de sencillo. Porque el que mató David era Goliat, sí, pero no era Geteo, era Goliat de Gat. Y este es Geteo, ahí está la diferencia. Ok, entonces llevamos 3, ¿cierto? Ahora vamos el cuarto.
Y el cuarto es el más raro de todos. Segunda de Samuel, el capítulo 21, el versículo, vamos a leer el 20. Después hubo aún otra batalla en Gad, donde había un hombre de gran estatura, entonces era gigante, que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 en total, y también era hijo del gigante. Entonces, ¿cómo vamos a colocar a este personaje aquí? ¿Cómo lo colocamos? Gigante. A ver. De Gad. Lo pone más abajo. Sí, pero como este tenía características especiales. Era un gigante, ¿cierto? El cuarto era un gigante igual que los otros. Pero no se dice su nombre. ¿De dónde es? No lo dice, pero sí dice que tenía de anormal. ¿Qué tenía? 6 dedos a cada miembro. 24 dedos. ¿Qué les parece que coloquemos 24? Gigante multidedos. Multidedos, bueno, gigante multidedos, bueno, multidedos. Y entre paréntesis vamos a colocarle 24. ¿Qué les parece? Ok, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora, vamos a sintetizarlo. Segunda de Samuel capítulo 21, el versículo 22 dice, esta es la clave. Esos 4, ojo, estos 4 eran hijos del gigante de Gad y cayeron por mano de David y de sus siervos. Dice, esos 4 eran hijos del gigante de Gad. ¿Quién era el gigante de Gad? Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar aquí? Al quinto, ¿cómo lo colocamos? Goliat. Goliat de Gad. Goliat Padre. de Gad. Y es el padre, obviamente. Entonces, tenemos a Goliat de Gad. Noten que así fue. Entonces, hoy sí, hermanas y hermanos, vamos a saber por qué David tomó 5 piedras. ¿Por qué? Porque era una piedra para cada uno. Era una piedra para el papá, Goliat de Gad. Era una piedra para Isbi Benob, su hijo. Era una piedra para Saf, una piedra para Goliat Geteo y una piedra para el gigante multidedos de 24. Eran 5. Entonces él no iba solo por Goliat, sino que iba por el papá y por los hijos. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Retrocedamos un poquito. Vamos a retroceder. A 1 de Samuel. Ahí está la clave. Miren dónde está la clave. 1 de Samuel capítulo 17. El versículo 21. Miren en qué momento llega David. ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahí está, entonces se pusieron en frente a frente los filisteos y el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Y justo en ese momento, entonces cuando están los dos pelotones frente a frente, ¿quién es el que llega aquí? David. Entonces David ve a los dos. Aquí está el de los filisteos y aquí está el de Israel. Pero aquí en los filisteos, ¿quiénes destacaban? Los gigantes. Entonces obviamente que David cuando llegó, vio el pelotón, vio al papá que era Goliat de Gad y vio a los otros 4 que eran sus hijos. Entonces lo que vio fue 5. Y después de eso, ¿a dónde se fue? Al río. ¿Y cuántas piedras tomó? Tomó 5 piedras. Porque él no solo quería eliminar al papá, sino que quería eliminar a los hijos. Porque eran una amenaza para el pueblo de Israel. ¿Ven por qué Dios dice que debemos ser como David? Porque David no solo era valiente, sino que David, él mismo arriesgó su propia vida. Bien, con ese análisis, vamos a proseguir. Esto es el tipo. Ven que hoy no estoy forzando, ahorita van a ver porque este es el tipo. ¿Quieren el antitipo? A ver, no sé si captaron aquí, porque yo traté de demostrarles algo aquí, pero... Sí. ¿Qué captó usted, hermano? A ver, ¿qué captó? ¿Qué mostré yo aquí? He captado lo que nos has explicado. Ok, pero hablando de las piedras, yo tenía una pregunta. Hermanos, allá en línea. Hasta aquí ya sabemos la razón por qué David tomó 5 piedras. La respuesta es bien sencilla. Pregunta de examen. ¿Por qué David tomó 5 piedras? Respuesta, porque era una piedra para cada gigante.
para quitar la amenaza principal en el campo de batalla, que eran los gigantes. Exactamente, eso era el propósito, literal. Pero ese era el tipo. Ahora, la pregunta que teníamos en mesa es, ¿cuál de el número de piedras tomó él? La primera piedra, la segunda piedra, la tercera, la cuarta o la quinta. ¿Cuál tomó? Hubieron dos posiciones. Dijeron que la primera. Y dijeron, usted dijo la última. La última que había puesto, claro. Por la lógica, porque puso la última allá encima. Y ustedes observan aquí en la numeración en cuál coloqué yo la que destruyó aquí a Goliat de Gat. La quinta. La quinta. La piedra que David usó fue la quinta, fue la última para matar a quién? A Goliat de Gat. Pero hermanos, ¿se puede comprobar esto? Sí se puede comprobar. Para ello vamos a ir ahora a la profecía, en la parábola. Vamos a ir a Mateo capítulo 20 y nos vamos a sorprender. Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20. Ustedes se recuerdan que ahí Jesús ilustró, sí. Un inciso. Al resto de los hijos que los mató, ¿también en la misma batalla o no? No, ya no fue en diferentes batallas. En diferentes batallas. Fue en diferentes batallas. Y no usa, ojo a esto, buena intervención. Ya no usó las 4 piedras. Y después de un tiempo. Después de mucho tiempo. Sí. No los usó las piedras. Ya no las usó. Ojo a esto, porque esto es muy importante. De la bolsa pastoril de las 5 piedras, inicialmente las tenía para uno, para cada uno. Pero si ustedes notan lo que leímos, dice que después de que vieron que cayó el papá, que fue Goliat, después de que cayó el líder del ejército, ¿qué hizo el pueblo filisteo? ¿Qué hizo el ejército filisteo? Empezó a huir. Huyeron, y entre ellos, ¿quiénes huyeron? Isbi-Benob, Saf, Goliat-Geteo, el gigante Multideo, todos corrieron, mataron al papá, dijo, si mataron al mero, al mejor, a nosotros también, huyeron. Porque lo raro es que no hubieran salido los 4 gigantes corriendo por él, ¿no? Exactamente, pero por lo mismo, se dieron cuenta que al que era el líder de los gigantes, que era el papá Goliat de Gat, cayó. De hecho ese era el trato, no sé si habían dado cuenta, ese era el trato, porque si era derrotado, ya sea Goliat o sea David, porque era representante de Israel, automáticamente, si invirtamos los papeles, digamos que David hubiera muerto, ¿creen ustedes que los filisteos hubieran corrido? Entonces automáticamente los hebreos, si hubiera muerto David, ¿qué hubieran sido de los filisteos? Esclavos. Los esclavos. Quiere decir que los otros, cuando vieron que cayó su líder, dijeron, nosotros no vamos a ser esclavos, porque como perdió el líder, entonces ellos tenían que ser sus esclavos. ¿Qué hicieron? Huyeron. Okay. Tengo aquí en el 1 de Samuel, versículo 50, estoy confundido yo, os dice que ya antes de que David le cortara la cabeza, había caído muerto el gigante. Ha caído, pero no ha muerto. Y eso todavía el espíritu de profecía lo refuerza, hermano. ¿Sí? Solo fue con la piedra, lo hirió, cayó y luego le cortó la cabeza. Ok. Necesito avanzar. Que el lo mató. Sí, ahí en 1 Samuel capítulo 17. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada todavía en la mano. Ok, lo vamos a leer otra vez. Veámoslo. 1 Samuel 17, 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Lo hirió y lo mató sin tener que David espada, ¿dónde? En la mano. Pero aquí le explico, está bien, tiene lógica lo que le está diciendo. Claro que no tenía espada porque él no iba armado, él no era soldado y llevaba honda. Pero, luego ¿qué pasó? Vea, el versículo 51. Entonces David corrió, como no tenía espada en la mano, ¿cierto? Tomó la espada de él, lo que dice, hermano, ¿está conmigo o no? Lo mató. Y le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. hay otra mención en la Biblia que dice que en un sitio tenía la espada con que David mató al filisteo, al filisteo de
Goliat. de Goliat. Mató a Goliat y la espada está puesta en un sitio y David... Sí, estaba en la escuela de los profetas, Sí, ahí está. donde estaban los levitas. Luego llega David ya cuando está huyendo del rey Saúl. Sí. Y entonces le dan pan y dicen, no tengo más armas aquí, solo la de Goliat. Pues como es tuya porque tú la ganaste, llévatela. Y se la llevó. Pero bueno, espero que usted lo haya comprendido ahí, hermano. Sí, David no tenía espada, no lo tenía. Pero como no lo tenía, entonces corrió, tomó la de Goliat y luego, ¿qué dice? Y lo mató. Y todavía, hermano, lo confirma el espíritu de profecía. Pero ahorita nuestro punto central es algo más. Y las piedras, el número es lo importante aquí. ¿Cuántas piedras tomó? 5. ¿Y por qué las tomó? Era 1 para cada gigante. Punto. Ahora vamos a descubrir el antitipo, porque fueron 5 piedras y al mismo tiempo vamos a saber cuál de 5 tomó David para matar, porque al final solo usó una y nunca usó las 4. Solo usó una. En el antitipo, esto es lo que más sorprende. En Mateo capítulo 20, vayamos por favor. Mateo capítulo 20 tenemos el llamado de 5 grupos. Vamos a ver. Mateo 20, el versículo 1 dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces ahí tenemos un primer grupo. Gráficamente lo tenemos acá. Por la mañana se contrata al primer grupo. Ok. Ahora leamos Mateo 20, versículo 3. Volvió a salir cerca de la hora tercia y vio en la plaza a otros desocupados. Entonces, ¿a qué hora sale a buscar al segundo grupo? A la hora tercera, ¿cierto? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántas llamadas? 2. Ok. Luego leemos Mateo 20, el versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta. Entonces llevamos tercer grupo, a la hora sexta. Y ahí en el mismo versículo 5, y de la novena, e hizo lo mismo, o sea, contrató obreros. Entonces tenemos 1 por la mañana, cuando salió el sol, 1. 2 a la hora tercera, 3 a la hora sexta, y 4 a la hora novena. ¿Cuántos grupos llevamos? 4. Llevamos 4. Ojo pues. Y vamos a Mateo 20, el versículo 6. Volvió a salir cerca de la hora 11. Halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Verso 7, dijeron: porque nadie nos contrató. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces, los obreros de la hora 11, ¿qué número ocupan? El quinto grupo. Entonces tenemos 1 por la mañana, 2 a la hora tercera, 3 a la hora sexta, el número 4 a la hora novena y el número 5 a la hora 11. Entonces tenemos 5 llamados de obreros. ¿Y cuántas piedras usó David? 5 piedras. Y nosotros sabemos que estos 5 llamados de obreros trajeron un mensaje cada uno. Así rápidamente los vamos a nombrar. Luego en otro estudio pudiéramos explicar todas las razones y las evidencias. Pero el primer grupo, por la mañana, fue el pueblo de Israel. ¿Y qué verdad predicó? La verdad del santuario. ¿Ven aquí la gráfica? El lugar santo y santísimo. La verdad del santuario es lo que predicó el primer grupo. El segundo grupo, ¿qué verdad predicó? Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Este es el segundo grupo. El tercer grupo es Guillermo Miller, con la verdad de los 2300 días. El cuarto grupo es el Ellen White, con la verdad de los 3 ángeles, el juicio investigador de los muertos. Y el quinto grupo son los 144,000 con la verdad del juicio de los vivos, a la hora que 11. ¿Ha oído esto? De estos 5 mensajes, ¿cuál es el que va a terminar la obra? El quinto. ¿Y cuál es el mensaje que se utiliza en el quinto? El juicio de los vivos. ¿Vamos captando el asunto? Sí. O sea, de todos estos 4 mensajes, numerémoslo: el santuario eternal, Cristo crucificado y resucitado,
los 2300 días, Tres. el juicio investigador de los muertos. Cuatro. Esos no se van a usar, sino que el que se va a usar es el de la hora undécima, que es el juicio de los vivos. Igual que David, de las 5 piedras no usó 4, sino que usó solo una. En este caso aquí identifica qué número se usó, el 5. En otras palabras, que las 5 piedras fueron tipo, fueron ejemplos o representaron a los 5 mensajes. Ahora, qué interesante, porque las 5 piedras, ¿dónde la colocó David? En su bolsa pastoril. ¿Y en dónde están colocadas los 5 mensajes? El santuario, Cristo crucificado, los 2300 días, el juicio investigador de los muertos y el juicio de los vivos. ¿Dónde están colocados esos 5 mensajes? En la Biblia. Entonces la bolsa pastoril representa la Biblia. Y cada piedra representa un mensaje. Si ustedes quisieran numerar, sería piedra número 1, símbolo o representante de la verdad del santuario. Piedra número 2, representante de la verdad de Cristo crucificado y resucitado. Piedra número 3, ejemplificando la verdad de los 2300 días. Y piedra número 4, representando la verdad del juicio investigador de los muertos. Y piedra número 5, representando la verdad del juicio de los vivos. ¿Y cuál es la que se va a usar y va a terminar la obra? El quinto grupo, que es el juicio de los vivos, que va a ser predicado por los 144.000. ¿Ven por qué entonces Dios dice que seamos como David? Porque David ejemplificó lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Queda demasiado poco. El Elena de Hoy dice que nos quedan horas de gracia. Horas de gracia. O sea, queda poco. Y todavía aún así el pueblo sigue dormido. Entonces necesitamos gente como David. No gente cobarde como los demás israelitas. Porque los demás israelitas no se atrevieron a enfrentarse a Goliat. No se atrevieron a enfrentar a Isbi-Benob, a Saf, a Goliat Geteo, ni al gigante multidedos que tenía los 24 dedos. No se atrevieron. Solo hubo uno que se atrevió y se llamó David. Arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque estaba ejemplificando lo que va a ocurrir en los últimos días. Ninguno de estos grupos va a terminar la obra, sino que el último grupo, los obreros de la hora undécima, son los que van a terminar la obra y van a derrotar al Goliat de hoy. Ahora noten, esto es impactante. Voy a dar los 2 puntos principales. Número 1, hoy, ¿quién es el David en nuestro tiempo? ¿Quiénes son las personas que deben ser como David? Lo vamos a identificar. ¿Y quiénes son los que hoy representan al Goliat Geteo? ¿Quiénes son? Vamos a usar la Biblia y vamos a usar el espíritu de profecía. Hasta aquí ya sabemos con la Biblia que hubo un David. Y vamos a ver algunas características. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Miren qué pasó. Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel. No estás asombrados, ¿o no? Sí, Primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 19, el versículo 5. Vean cómo dice mi versión. Corroboren sus versiones. Primera de Samuel, capítulo 19, el versículo 5, dice, hablando de David, expuso su vida cuando mató al filisteo y el Señor dio una gran salvación a todo Israel. ¿Qué es lo que hizo David? Exponer su vida. Expuso su vida, o sea, arriesgó su vida. Si así fue el David antiguo, expuso su vida, ahora las personas que deben ser como David, ¿qué deben de hacer? Exponer su vida también, arriesgar su vida. Y eso no lo estamos forzando y no lo estamos adivinando, sino que está escrito. Les voy a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Esto está en inglés, está en español, está en rumano, está en portugués y en otros idiomas. Así que lo pueden buscar. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. En la página, vamos a leer la página 77. Miren qué dice. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse.
en la iglesia. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Claro, porque el David antiguo, ¿qué es lo que hizo? Página. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 77. ¿Y de dónde la hermana Huay está interpretando lo que hemos leído? De Zacarías, capítulo 12. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 12, versículo 8. Miren qué dice. Zacarías 12, el verso 8. Dice así. En aquel día el Señor defenderá al habitante de Jerusalén. El más débil entre ellos en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor ante ellos. Entonces, cuando Elena de White dice que aquel que sea vacilante y tímido en la iglesia llegará a ser como David, dispuesto a trabajar y arriesgarse. Interesante entonces. Entonces, Elena de White identifica a los que van a ser como David hoy en nuestro tiempo, aquellos que están dispuestos a trabajar por la obra de Dios y aquellos que están dispuestos a arriesgar su vida por la obra de Dios. Esos son los David de hoy, los que se enfrentan por la causa de Dios. Esos son los David de hoy. ¿Es malo ser como David? No, porque tanto la Biblia, el profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 8, dice que debemos ser como David. Tanto Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 77, dice que debemos ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarnos. Bien, ahora, ¿quién es el Goliat de hoy? La iglesia. Dice allá el hermano, ya dio una respuesta, pero vamos a ver que el espíritu de profecía nos lo especifique. Vamos a leer lo que dice el evangelismo. El libro El Evangelismo. En la página 123. Es un libro de Elena de White. El Evangelismo en la página 123. Dice así. No debemos ocupar una posición semejante a que ocupó Goliat cuando desafió a los ejércitos de Israel. Israel no desafió a Goliat, sino que éste manifestó orgullosa jactancia contra Dios y a su pueblo. Oigan esto, el desafío, la jactancia y los escarnios deben venir de los opositores de la verdad, que desempeñan el papel de Goliat. Voy a leer la última parte, miren que es muy importante. El desafío, la jactancia, los escarnios deben venir de los opositores de la verdad, que representan o desempeñan el papel de Goliat. Es una página electrónica, ¿no? Una página electrónica y física también es la misma. Ah, En el Evangelismo, libro de Elena de White, página 123, dice que los opositores de la verdad son los que desempeñan el papel de Goliat. Entonces, hoy en la iglesia, los que están arriesgando su vida por la verdad, por Dios, son los que desempeñan el papel de David. Pero en la iglesia, los que se oponen a la verdad, los que atacan la verdad y no aceptan la verdad, ¿qué papel desempeñan? De Goliat. La de Goliat. Pero hermanos, ¿quieren que vayamos un poquito más? Por ejemplo, yo pregunté, ¿quiénes son los que desempeñan el papel de Goliat? Y escuché allá en línea que respondieron, la iglesia. vale, no creo que es la iglesia. Según lo que leímos, no. Sino que dice directamente que el que desempeña el papel de Goliat son los que se oponen a la verdad. Y no es toda la iglesia. Estamos hablando entonces de líderes. Pero ustedes quieren que vayamos específicamente, que nos diga Elena de White quiénes o no. Hombre, claro. Ah, bueno, pues les voy a dar una cita que esto vale oro. Vale oro porque está escrito. Luego no van a decir, el hermano no dijo, mire, que son ellos. No estoy yo. Yo lo estoy leyendo. Que no tuviera la Biblia y el espíritu de profecía que me respalda, mejor yo, como decimos en Guatemala, cerraría el pico. O la boca, pues, porque no me respalda nada. Pero me está respaldando la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, voy a leerles Testimonios para la Iglesia. Si desean apuntarlo, apúntenlo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3. El tomo 3. Y vean qué dice. Una cita muy importante. Testimonios para la Iglesia,
el tomo 3. El capítulo 31. El capítulo 31. El capítulo 31 se llama Efecto de las discusiones. En la página 244. Nuestros ministros. ¿Quiénes, hermanos? Está hablando de los ministros. Dice, los desafíos estén en el lado de los opositores de la verdad de Dios. Se me mostró que el hermano y otros ministros han asumido en demasía el papel de Goliat. ¿Quiénes son los que asumen el papel de Goliat? Los ministros. Entonces el espíritu de profecía es bien claro. Los opositores de la verdad son los Goliat de hoy. Pero directamente luego Elena de White nos dice claramente que los que se oponen son los ministros. Y que aquí dice que desempeñan el papel de Goliat. Lo leo otra vez. Se me mostró que el hermano K, aquí dice K haciendo referencia a un ministro, porque no se colocó el nombre real. Se mostró que el hermano K y otros ministros han asumido en demasía el papel de Goliat. Y luego, después que se han atrevido y provocado la discusión, han confiado en sus argumentos preparados, como Saúl quería que David confiara en su armadura. Ahí sigue relatando lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, pero lo que quiero resaltar hoy es que los que desempeñan el papel de David en nuestro tiempo son aquellos que se arriesgan por la causa de Dios. Esos son. Y los que hoy desempeñan el papel de Goliat son los que se oponen a la verdad. Son aquellos que no quieren que se predique la verdad en la iglesia. Y específicamente Elena de White dice que son los ministros los que cumplen el papel de Goliat. Entonces, hermano querido, hermanas, cuando usted predica la verdad, no se extrañe que va a haber oposición. La oposición es natural. Debe haber oposición, porque así fue en el tipo. En el tipo hubieron opositores y también hubieron defensores de la verdad. La pregunta será, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿O de qué lado debiéramos estar? ¿De desempeñando el papel de Goliat o desempeñando el papel de David? De una vez por todas, yo me identifico desempeñando el papel de David. De David arriesgándonos por la verdad. De David arriesgándonos por la causa del Señor, no por otras cosas. Pero tenemos que definirnos entonces los demás. Si lo bueno de aquí es que si alguno está desempeñando cierto papel como el de Goliat, puede revertir el asunto. Puede revertir el asunto. Si acepta la verdad, vive la verdad y predica la verdad, puede pasarse del lado de David y ser como David. Así que el asunto es bien sencillo. Hoy por hoy, el ser como David, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Espíritu de profecía, no es negativo, es positivo. De hecho, Jesús fue como David. ¿Por qué? Porque venía de la línea de David. Y podemos ver otros personajes que defendieron la verdad, asumían el papel como la asumió David. Entonces el término hoy, ser como David, no es malo, ni es negativo, es 100% bíblico. Que el cielo nos ayude a desempeñar hoy, en nuestro tiempo, el papel de David, defendiendo la verdad, la real verdad presente. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Amén.